bienvenido, bienvenida. Esta semana te estaremos deseando feliz año nuevo. En nombre de la Voz de la Esperanza, oramos para que en este nuevo año contemples más a Jesús. Así es. Que sigas su ejemplo más de cerca y que cada estudio de la lección de la escuela sabática edifique tu vida espiritual. Gracias por acompañarnos, sea por la televisión, por audio o por las redes sociales. Estamos iniciando un nuevo y flamante trimestre. Así es. No olvides compartir estos estudios con otros. Cada hijo, hija de Dios debe aprender las verdades que yacen en este libro. Amén. Y hablando de aprender sobre la Biblia, hoy saludamos al hermano José Miguel Espinosa, quien nos escribió desde Venezuela diciendo: saludos, hermanos, es muy bueno su programa. Visito la Iglesia Adventista del municipio Sucre del estado Trujillo, sector El Paraíso. Estoy dispuesto a recibir a mi Señor Jesucristo en mi corazón y tengo un gozo enorme. Solo espero que mi esposa acepte casarse conmigo para poder bautizarme. Ella se llama Maritza Quintero. Les pido oren por nosotros para que ella también acepte a Jesucristo. Por supuesto, gloria a Dios por su testimonio, hermano. Amén. José Miguel. Hemos estado orando por usted y por su esposa. Rogamos al Señor que Él obre en sus vidas y que pronto puedan bautizarse. Ay, amén, así sea. Un saludo fraternal de nuestra parte para usted, hermano José Miguel, y usted, Maritza. Dios les bendiga. Bien, elevemos entonces, Omar, una oración a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por este gran privilegio que tú nos das de comenzar un nuevo trimestre de estudio de la palabra de Dios. Te pedimos que nos encamines, que ilumines nuestro entendimiento para que podamos entender estas lecciones que has preparado para nosotros. Asimismo, te pido oración por el hermano José Miguel, su esposa Maritza, Señor. Amén. Que tu Espíritu Santo esté con ellos en todo momento y que los guíes a la vida eterna. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. La lección de escuela sabática para este primer trimestre del 2025 lleva por título general El amor de Dios y su justicia. Su autor es John Peckham, editor asociado de la revista Adventist Review. Cuando él escribió estas lecciones, era profesor de Teología y Filosofía Cristiana en el Seminario Teológico Adventista de la Universidad de Andrews. Así es. En las próximas semanas analizaremos las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Será que el amor de Dios solo da, pero nunca recibe? ¿Será que el amor es puramente autosacrificial? ¿O será que Dios también puede deleitarse y agradarse con los seres humanos? ¿Será que el amor de Dios es emotivo? ¿Es la ira incompatible con el amor? Y si Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? No abordaremos todas estas preguntas a la misma vez, No. pero lo haremos a lo largo del trimestre. Claro. Y a medida que avancemos, veremos cómo el amor divino y la justicia están inextricablemente conectados. Comencemos, Nesí, entonces, repasando la primera lección del primer trimestre para el 4 de enero del 2025, titulada Dios ama de pura gracia. Y de paso, Nesí, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Bueno, estos estudios se centran en lo que se conoce como teodicea. Es un concepto que intenta defender la palabra de Dios y su bondad en relación con la existencia del mal. El vocablo en sí proviene de dos palabras griegas, teos, que significa Dios,
y diké, que significa justicia. Los términos que aparecen en el Nuevo Testamento son dikaio sune theo, o sea, la justicia de Dios. El texto de esta semana se encuentra en Oseas 14:4 y dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Tremendo texto. La apostasía en este versículo es considerada como una enfermedad y solo el médico divino puede curar las enfermedades del alma. Así es. Me toca profundamente la expresión amar de pura gracia. Precioso. Es una verdad maravillosa que nos da la seguridad de que Dios nos ama más de lo que podemos imaginarnos. Amén. Su amor es absolutamente generoso y misericordioso. Y Él voluntariamente elige revelar su amor, incluso cuando los seres humanos a veces, la mayoría de las veces somos infieles. Y tenemos el ejemplo de Pedro, el apóstol, quien negó a Jesús 3 veces. Y asimismo, después de su resurrección, Jesús le hizo 3 veces la pregunta crucial: ¿me amas, Pedro? Claro, la intención de Jesús era restaurar la vida y el ministerio de Pedro. Ahora, por muy diferentes que sean nuestras circunstancias de las de Pedro, en muchos sentidos el principio es el mismo, hermanos. La pregunta que Jesús le hizo a Pedro es en realidad la pregunta definitiva que Dios te plantea a ti y a mí. ¿Me amas? Todo depende de cómo le contestaremos. La lección de esta semana enfatizará 3 temas principales. En primer lugar, el amor de Dios no se define por necesidad. Su amor es importante para que comprendamos de su relación con la humanidad. El amor divino es una expresión de la misericordia espontánea y abundante de Dios. No se debe a ninguna acción de nuestra parte. Dios manifiesta su amor sin esperar obtener un beneficio para sí mismo. Él nos ama de pura gracia. Número 2, el alcance del amor de Dios es incalculable. No se basa en condiciones causales. Él se entregó voluntariamente por nosotros. Y su amor es constante, infalible. Sobrepasa toda expectativa, concede gracia infinita, misericordia y compasión, incluso a las personas más indignas. Y en tercer lugar, el ser humano puede resistir el amor divino. Dios nos ofrece su amor abnegado, pero Él no predetermina nuestra reacción. Su amor no es dominante ni coercitivo. Dios nos ofrece la libertad de aceptarlo o resistirlo. Oh, hermano, hermana, puede que te hayas equivocado en muchas cosas, pero Dios te ama. Tú eres de incalculable valor para Él. Si lo pensamos bien, Omar, a Dios le entristece muchísimo el pecado. Claro. Pero Él no mide tu valor, hermano, hermana, de acuerdo a lo que tú haces o de acuerdo a tus éxitos o tu inteligencia o tu apariencia. Dios te ama por lo que tú eres. A sus ojos eres precioso, preciosa. Y lo que Él más desea es amarte, cuidarte, salvarte, sanarte y eventualmente darte la bienvenida a su eternidad de paz en su gloriosa presencia. Analicemos entonces la lección del domingo 29 de diciembre titulada Más allá de las expectativas razonables. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo Dios amó a su pueblo, inclusive cuando eran rebeldes. ¿Y que eran rebeldes? Poco después de ser liberados de la esclavitud, ocurrió algo terrible. Dios le había entregado a Moisés las
tablas de los 10 mandamientos. Pero al descender del monte Sinaí, vio que el pueblo de Israel adoraba un becerro de oro y estaba en una orgía. Ay, ay, ay. Disgustado, Moisés arrojó las tablas de la ley, quebrándolas. Todo parecía perdido en sí. Ay, qué tristeza. Sin embargo, aunque el pueblo había rechazado los privilegios del pacto divino, Dios decidió continuar con ellos. Remontémonos, hermanos, a esta historia y veamos cómo Dios reaccionó. Leamos Éxodo 33:19. Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Las palabras de este versículo a menudo se malinterpretan. Algunos afirman que su significado es que Dios elige arbitrariamente ser compasivo y misericordioso con algunos, pero no con todos o con otros. Ciertos teólogos populares incluso dicen que Dios predestina a algunos a perderse y a enfrentar la condenación eterna. Sin embargo, en el contexto bíblico, Dios no obra así. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere decir con estas palabras? Bueno, en esencia, Dios afirma que, siendo creador de todo, Él tiene el derecho y la autoridad de conceder gracia y compasión libremente, incluso a las personas más indignas. Y Omar, Dios lo hizo en esta instancia de esta historia, ¿no es cierto? Así es. A pesar de la rebelión del becerro de oro y tanto más que hicieron. Dios le concedió inmerecida misericordia a su pueblo. Bueno, este es uno de los muchos casos en los que Dios manifiesta su amor y lo hace más allá de cualquier expectativa razonable. Oh, Omar, estas son buenísimas noticias para ti, para mí, ¿no es cierto? Definitivamente, creo. Claro, ahora te preguntamos, y no respondas en voz alta, por supuesto. Hazlo en silencio, para que solo Dios lo sepa. ¿De qué manera Dios ha seguido revelándote y manifestándote su amor, incluso más allá de tus expectativas razonables? ¿Sabes? Cuando se trata del amor a Dios y de su amor por ti, por mí, debes entender que lo que a Dios más le interesa es tener una relación de confianza contigo, ¿seguro? Recíproca. Claro, cuán cierto. Hay muchos que tienen una comprensión imperfecta del carácter de Dios. Lo consideran severo y arbitrario. Y cuando se lo presenta como un Dios de amor, les es difícil entender. Sí, es cierto. Sabes, hermano, hermana, definitivamente Dios no está interesado en negociar contigo. O sea, a Él no le interesa hacer algún tipo de transacción contigo, no. Dios tampoco desea que tú creas que tu salvación depende de tus obras para obtener crédito. De ninguna manera. Dios desea tener una comunión contigo, basada en el amor y en la aceptación. Hace unas semanas, la hermana Martina me vino a hablar al finalizar una reunión en su iglesia. Me dijo: pastor, constantemente estoy preocupada. He cometido faltas terribles y temo que mis errores provoquen que Dios reaccione en mi contra. Pobrecita. ¿Sabes, hermano? La escuché y en mi mente pensé: pobre hermana, esa debe ser una manera agotadora de vivir. Le dije: hermana Martina, si bien es esencial que usted honre a Dios por medio de la obediencia, Dios no la ama menos cuando usted comete un error. Lo que sí le aflige al Padre Celestial es que el pecado la separa a usted de Él. Dios desea tener una comunión ininterrumpida y permanente con usted. Él la ama y ha dado a su Hijo Jesús para salvarla. Hoy Él la invita sin importar
lo que usted haya hecho, a confesarle sus pecados. Dios promete que le perdonará y limpiará de toda maldad. ¿Saben así? Esa noche la hermana Martina entendió el verdadero amor de Dios. Hermoso testimonio. Allí ella se entregó de veras. Gloria a Dios. Me imagino que ella habrá regresado a su casa sintiéndose liviana, con la seguridad del perdón divino. Hermano, hermana, ¿por qué será que Dios está tan dispuesto a perdonarte? A ti, a mí, a ti, Omar. Incluso cuando fallamos feamente. ¿Por qué su amor por ti, por mí, es incondicional? Va mucho más allá de nuestras expectativas razonables, hermano, hermana. ¿Sabes? Dios desea que tú confíes en Él, que te acerques a Él cada día. Es cierto. No permitas que tus imperfecciones te mantengan separado de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, nos da esta promesa. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Tremendo, sí, qué seguridad nos Amén. da. Gloria a Dios. Entonces, si en algún momento fallas, debes ir a Dios, a nadie más. A nadie más. Él es el único que te puede perdonar y lo hace más allá de tus expectativas razonables. Dile con sinceridad: Padre Celestial, te agradezco por tu amor, por tu aceptación. Te confieso mis pecados y te agradezco por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, así sea. Hermano, hermana, tu oración sincera llegará al trono celestial y serás perdonado por la pura gracia de Dios y sentirás su divino poder en tu vida, más allá de tus expectativas. Gloria a Dios. Qué hermosa promesa de Dios. Bien, así lo dice Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Para todo debemos mirar a Dios y confiar en Él. Sus promesas son absolutamente sólidas y nuestra expectativa de que Él cumplirá su palabra se llama fe. Dios hará exactamente lo que promete. Cuando nuestras expectativas se basan en la palabra de Dios, hermanos, nunca dejarán de cumplirse, porque el testimonio del Señor es fiel, dice Salmo 19:7. Continuaremos con el estudio del lunes, 30 de diciembre, titulada Amor no correspondido. Y hermanos, saludamos aquí rapidito, Omar, a través de la distancia, a Omar Querales de Barquisimeto, Venezuela, a Isabel Pañora Rojas de Perú y a Esperanza Sánchez de Bucaramanga, Colombia. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, la libertad es una característica crucial del amor de Dios. Sí lo es. Su amor no es causado por algo más. Cuando pensamos en causa y efecto, el efecto es el resultado de una causa. Así es. Pero el amor de Dios es notablemente voluntario. Esta idea es difícil de captar en nuestra mente humana. Sumamente difícil, Sí, en lo es. verdad. El ejemplo, creo, más sorprendente del amor voluntario de Dios por la humanidad caída se desarrolla en la trágica experiencia del profeta Oseas. Así es. Dios le ordenó en Oseas 1:2, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Es triste esta historia, sí. Omar. La vida de Oseas con esa esposa infiel fue una lección práctica del amor de Dios. Tangiblemente, Dios seguía amando a su pueblo a pesar de su infidelidad espiritual. Definitivamente, hermano, hermana, esta historia demarca el amor que Dios otorga libremente, incluso a quienes no lo merecen.
Lamentablemente el amor de Dios no fue correspondido. El pueblo se rebeló contra él una y otra vez. Era costumbre ya. Y a pesar de repetidas rebeldías, la Biblia describe a Dios como el amante no correspondido de una esposa infiel. Dios amaba a su pueblo, pero ellos lo despreciaron, sirviendo y adorando a otros dioses, entristeciendo profundamente a Dios y rompiendo la relación aparentemente a un nivel sin reparación. Sin embargo, el libro de Oseas conecta la infidelidad de Israel con la promesa de sanidad y de amor de Dios. Esa promesa reitera la restauración misericordiosa del pueblo apóstata, algo que fue profetizado en Oseas 2, versículos del 14 al 23, y que se ilustra en la relación misericordiosa entre Oseas y su esposa infiel. Ahora, Omar, si lo pensamos bien, Oseas capítulo 14, versículos del 1 al 4, en esos textos se revela el amor inquebrantable de Dios por su pueblo. Cuando Él ruega, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová, y yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y sí, el capítulo 14 de Oseas es una culminación adecuada para el urgente mensaje de parte de Dios. Seguro que sí. Aún no era demasiado tarde, pero el día de la oportunidad se fumaba rápidamente. Claro. Las nubes de guerra oscurecían el horizonte oriental. Resulta que Asiria estaba en el cenit de su poder. Sus ambiciones imperialistas pronto devorarían a la nación de Israel, enloquecida por los ídolos y ebria con sus vicios. Qué triste decir. La verdad que sí. A esa altura yo creo que el pueblo podría haber esperado que como parte de regresar, claro, Dios les hubiera pedido sacrificios de animales y ofrendas materiales. Pero Dios no demandó nada de eso. No. Y el pueblo de Israel, reconoció 3 de sus pecados más resaltantes. Habían otros. Pero número 1, ellos reconocieron que habían esperado ayuda de Asiria. Número 2, ellos reconocieron que habían confiado en los caballos y carros de Egipto. Y número 3, reconocieron que ellos habían persistido en el pecado de la idolatría. Ahora, notemos, lo único que Dios exige es una súplica en búsqueda de misericordia, amén, acompañada por un sincero arrepentimiento y también confesión. Claro. Claramente, cuando hay completo arrepentimiento de pecado, la persona es ampliamente perdonada por Dios. Gloria a Dios. Ahora, la comparación con la experiencia biográfica de Oseas sugiere que el amor de Dios es absolutamente generoso. El comentario bíblico de Douglas Stewart lo afirma. Este es un amor que no se puede ganar. ¿Qué podría presentar Israel a Yahvé como pago aceptable? El término hebreo nedabash, que enfatiza que Dios amaba libremente a Israel, transmite la idea de una ofrenda voluntaria o una ofrenda hecha con generosidad. Claramente, el amor de Dios no fue causado por ninguna acción realizada por Israel, hermanos. Su amor es una expresión de su libertad y es completamente voluntario. Y el lenguaje de la reparación divina que encontramos en Oseas 14:4 parece subrayar la naturaleza voluntaria del amor de Dios, porque Israel definitivamente era incapaz de llegar a ser fiel por medio de sus propias fuerzas.
Entonces, Omar, entendiéndolo de esa manera, en verdad, la naturaleza del amor divino implica que quienes son amados por Dios, en verdad no merecen su amor. A lo largo del libro de Oseas y en muchas otras narraciones de las Escrituras, Dios muestra hacia su pueblo un compromiso y una compasión que nos llena de asombro. Amén. Aunque repetidamente el pueblo de Israel fue tras otros amantes, rompiendo adrede la relación de pacto con Dios, Él continuó ofreciéndoles su amor libre y también voluntario. Gloria a Dios. Saben, sí, muchos piensan en Dios como un gobernante, un juez distante y severo. Sí. El autor de la lección te hace reflexionar. En este estudio, Dios es despreciado y afligido como el amante no correspondido de un cónyuge infiel. ¿Cómo te ayuda esto a ver a Dios de una manera diferente? Oh, bueno, en verdad Dios no fuerza a nadie a amarle. No. En verdad, considerando que el amor de Dios no emplea la coerción, deberíamos nosotros aprender de ese amor. Y como cristianos deberíamos amar a los demás de manera más auténtica y voluntaria. Es cierto. La muerte sacrificial de Jesús en la cruz, hermanos, fue una ofrenda voluntaria de amor. Jesús dijo en Juan 10, del 17 al 18, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Entonces, la crucifixión de Jesús no fue una necesidad solo enmarcada por las malas acciones de sus verdugos. No, Él se entregó voluntariamente como una manifestación extraordinaria del amor divino, y lo hizo por ti y por mí, hermanos. Bien, esto está profundo. Tremendo, sí. Pasemos entonces a la lección del martes 31 de diciembre titulada Amor gratuito. Y todo lo que es gratuito, ay, cómo nos gusta, ¿no es cierto? Free, gratuito, gratuito. Al estudiar en la Biblia las historias del pueblo de Israel, vemos que Dios les otorgó su amor gratuita y libremente a pesar de sus rebeliones. Así fue. Asimismo, Dios continúa otorgando su amor gratuita y libremente a cada uno de nosotros. Aunque somos pecadores, no merecemos el amor de Dios y nunca podríamos ganarlo con nuestros propios esfuerzos. Ahora, en cuanto a Dios, Él no nos necesita. En verdad, Dios no necesita nada. Hechos 17:25 así lo corrobora. Su amor por ti, por mí y por toda la humanidad nace enteramente de su voluntad. Y la lección nos insta a compenetrarnos en la libre decisión de Dios en cuanto a la creación. Veamos, comparemos dos versículos. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Claramente Dios nunca necesitó crear ningún mundo. Él tampoco necesitaba criaturas que fueran objeto de su amor. Sin embargo, digo sin embargo, de acuerdo a su carácter amoroso, Él eligió crear este mundo y entablar una relación de amor con sus criaturas. Así fue. Oh, Dios se agradó cuando trajo a la existencia el universo. Seguro que sí. Y dio hálito a sus seres vivientes. Él no deseaba estar solo en un universo vacío, Claro. Le pareció bueno que el cosmos estuviera poblado con seres inteligentes, capaces de apreciar y reflejar su amor infinito y su carácter perfecto.
Con ese propósito, Dios creó libremente este mundo y los seres que en él habitan. Bueno, entonces claramente no lo hizo porque lo necesitaba. No. Lo hizo para mostrar su generoso amor. Una diferencia ahí, ¿no es cierto? Y asimismo, Dios continúa amándonos, a ti, a mí, a ti, Omar, libremente. Incluso después de la entrada del pecado en el Edén, e incluso cuando nosotros desobedecemos y pecamos. Muy bien dicho. Recordemos que cuando Adán y Eva desobedecieron, perdieron su derecho de seguir viviendo, su derecho de recibir el amor de Dios. Sin embargo, Dios es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, así dice Hebreos 1:3. Y con amor, con misericordia, con gracia, Él sostuvo sus vidas y al mismo tiempo abrió un camino. ¿Para qué? Para reconciliar a la humanidad con Él. Esa reconciliación nos incluye a nosotros. Esto es profundo, mis hermanos. Algunos piensan equivocadamente que Dios necesita crear criaturas para convertirse en un Dios amoroso. Sin embargo, esta idea no está respaldada por la Escritura. La Biblia enfatiza la libertad y la autonomía de Dios. Además, el amor de Dios ha existido eternamente, antes de la creación del universo. Entonces, repetimos este importante concepto. La creación del mundo no fue una necesidad para que el amor de Dios existiera. La creación del mundo fue una actividad voluntaria de Dios que resultó de la libertad de su amor eterno y desbordante. Oh, amor eterno, libre y gratuito. Maravillosos conceptos, mis hermanos. Y esto, Omar, me hace recordar una linda historia. El autor Robert Coleman, en su libro Escrito en Sangre, cuenta que Juan era un pequeño niño cuya hermanita necesitaba una transfusión de sangre. Ella sufría la misma enfermedad de la cual Juan se había recuperado 2 años antes. Y bueno, su única oportunidad de sobrevivir era recibir una transfusión sanguínea de su hermanito. El doctor le preguntó a Juan: ¿estarías dispuesto a dar tu sangre a María, tu hermanita? Y Juan dudó. Sus labios temblaron por un momento. Pero luego él sonrió y dijo: seguro que sí, doctor. Lo haré por mi hermanita. Y así los 2 niños fueron llevados al hospital. María estaba pálida, delgada. Juan estaba robusto y sano. Ninguno de los 2 hablaba. Pero cuando cruzaron sus miradas, Juan le sonrió a María. Y enseguida vino la enfermera e insertó una aguja en cada brazo de los niños. La sangre comenzó a fluir por el tubo, pasando de las vías sanguíneas de Juan a las vías sanguíneas de su hermanita María. Y cuando el procedimiento médico terminó, temeroso, Juan le preguntó al médico: dígame, doctor, ¿cuándo moriré? El doctor quedó pasmado. El pobre niño había dudado y temido, pero asimismo él había tomado la decisión de hacer el sacrificio más grande por su hermanita María. Qué historia impresionante, sí, qué hermoso, la verdad. Nos llenan los ojos de lágrimas, ¿no es cierto? Sí. Esa historia nos ayuda a entender mejor el amor de Dios. Amén. En una escala más amplia, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz fue una ofrenda de amor libre y voluntario. Amén. Jesús mismo destacó: yo pongo mi vida. Él se entregó voluntariamente como manifestación extraordinaria de la libertad del amor de Dios. Amén. Y aún más, Jesús oró en Juan 17:24 diciendo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado,
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Nesí, cuando Dios trazó el plan de salvación antes de la fundación del mundo, decidió que quienes aceptaran las condiciones divinas fueran considerados nuevamente como hijos de Dios. Maravilloso, Maravilloso, ¿verdad? Nesí, sí. Y Dios continúa otorgando amor a este mundo, a cada uno de nosotros, a pesar de nuestros pecados. Ese hecho nos comprueba su amor y su carácter. Ese hecho nos asegura que sí somos salvos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Es una verdad maravillosa que debe hacernos amar a Dios sobre todas las cosas, porque Él nos amó primero, Amén. libre y gratuitamente. Daremos seguimiento al estudio del miércoles 1 de enero, titulada Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Ahora, antes de seguir, Omar, con la explicación de este tema, fraternalmente quiero saludar a Marta Cantos, de Ecuador, a Teresa Nonis, de Argentina, y a Reinaldo Pérez Hernández, de Chiapas, México. Dios les bendiga ricamente. Amén. Y que Dios los prospere en este año nuevo. Gloria a Dios. Ahora, Nesí, ¿qué te parece si como tarea le damos a nuestros amigos a leer Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14? En esos versículos vemos la parábola de Jesús sobre la fiesta de bodas. Un rey que organizó un banquete para su hijo y envió repetidas veces a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero Nesí, no quisieron venir porque estaban mirando un partido de fútbol. Bueno. Ignoraron el llamado y peor aún, capturaron a los siervos y los mataron. Ay, sí. Triste. Más tarde, después de lidiar con los asesinos, el rey envió a otros de sus siervos diciéndoles: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Vayan por los caminos y cuantos encuentren inviten a la boda. Y así lo hicieron. Rarísimo esto, ¿no es cierto? Sí, la verdad. Bueno, resultó que llegó un hombre muy feliz y campante, segurísimo de sí mismo, pero se presentó a la boda sin el traje requerido y fue expulsado, dice la historia. Esto nos da a entender, hermanos, que sí es necesario recibir un traje especial de boda para poder asistir al banquete. Ese traje simboliza la justicia de Cristo y es un obsequio de parte del rey. Ese hombre que no traía traje de bodas representa a los falsos cristianos que piensan que su justicia es suficiente. Al parecer, ese hombre solo se interesaba en participar del banquete del rey y comer bastante. Él no valoraba el privilegio que le había sido concedido, ni el honor del rey, ni la jerarquía del evento. No importa cuán bien se hubiera vestido. Él había rehusado recibir lo único que lo calificaba para sentarse a la mesa del rey. Al concluir su parábola, Jesús mencionó la frase críptica, pero muy significativa. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 22:14. ¿Qué significa esto? Que los que son escogidos o elegidos son los que han aceptado la invitación del rey a la boda. El término traducido en la parábola como llamar e invitar es el término griego kaleo. Y lo que determina quién es elegido, ekletos. En el griego es si la persona acepta libremente la invitación. En verdad, Nesí, lo que está diciendo, muchos son los llamados y pocos se dejan escoger. Dios llama e invita a todos a la fiesta de bodas. Sin embargo, hay quienes no se dejan elegir porque rechazan el amor de Dios. No lo culpes a Dios. Tú y yo somos los culpables.
esto es serio. Ahora, la libertad es esencial para amar, ¿no es cierto? Claro. Dios nunca impondrá su amor a nadie, hermano, hermana. Pero es triste decir esto en voz alta. Sí, tenemos el libre albedrío. Y lamentablemente podemos rechazar tener una relación de amor con Dios. Sí, es cierto. Es importante que recalquemos esto. Dios invita a todos, pero los elegidos son solo aquellos que aceptan la invitación. Para los que amamos a Dios, Él ha preparado cosas más maravillosas de lo que podamos imaginar. Pero todo se basa en nuestra disposición al aceptar la cuestión del amor y la libertad inherente a ese amor. Entonces, sí, vemos que la libertad del amor divino no predetermina la reacción de la humanidad. De ninguna manera. No, de ninguna manera. Cuando Jesús se lamentó por Jerusalén, con tristeza reveló sus deseos insatisfechos con respecto a la salvación de la raza humana. Él enfatizó en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste. El verbo griego teló, que significa querer, se usa 2 veces aquí, pero bueno, de diferentes maneras. Claro. El primer caso describe la voluntad de Jesús con respecto a quienes Él deseaba salvar. El segundo caso indica que la gente no compartía el mismo deseo. Entonces, sí, lo que es ofrecido por el amor divino no determina una reacción amorosa por parte de todos. No, la verdad que no. Bueno, Dios podría obligar a cada ser humano a aceptar su invitación, pero Él no lo hace. Cada persona puede aceptarlo o rechazarlo, según sea su elección. Ahora, claro, el rechazarlo equivale a refutar lo único que podría convertir a esa persona en hijo o hija de Dios. Y al igual que los invitados de la parábola de Jesús, nosotros no tenemos ninguna ropa apropiada para vestir. Solo seremos elegidos, hermanos, si aceptamos a Cristo, si nos vestimos de la justicia perfecta de Cristo en virtud de sus méritos, no los nuestros. El lenguaje de ser elegidos de ninguna manera transmite la idea de una elección divina determinista o predestinada. La elección divina está supeditada con nuestra aceptación o rechazo a la invitación de Dios. Todos somos invitados, pero algunos se niegan a venir, otros vienen, pero se niegan a someterse a las normas divinas y son rechazados. Los que quedamos somos los elegidos. Entonces, hermano, hermana, la pregunta que la lección te hace es la siguiente. ¿Qué hay en tu vida que revela que has aceptado la invitación a la boda y has sido elegido? ¿Te estás presentando delante del Rey vestido de la justicia de Cristo? Estas son preguntas serias, Omar, ¿cierto? Sí. Recuerda, hermano, hermana, ninguna persona puede salvarse a sí misma, pero sí puede condenarse a sí misma. En forma contrastante, Dios puede salvarnos perpetuamente, así dice Hebreos 7:25, pero Él nunca condena arbitrariamente a nadie, ni niega a nadie la entrada en su reino. Tú eres invitado, eres invitada. ¿Aceptarás la invitación y te presentarás apropiadamente? Si contestas afirmativamente, eres elegido, elegida por Dios. Qué hermoso, ¿verdad? De verdad este que estudio. Sí. Bien, pasemos entonces a la parte del jueves 2 de enero titulada Crucificado
por nosotros. Qué título que acarrea tanta tristeza, pero al mismo tiempo alegría. Jesús murió y resucitó para ofrecernos a todos la oportunidad de salvación. Así es. ¡Qué amor asombroso! Amén, amén. El pecado humano merece la muerte, pero Jesús pagó el precio para que seamos salvos, hermanos. Gloria a Dios. Incluso ahora Él continúa ofreciéndonos su amor, aunque no tiene ninguna obligación de hacerlo. Eso es muy interesante, ¿eh? El apóstol Pablo reconoció en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí, dijo el apóstol. Hermoso. Al manifestar el amor supremo de Dios, Cristo se entregó voluntariamente en nuestro lugar. Él se ofreció libremente conforme al plan de redención acordado en el cielo antes de la fundación del mundo. Dice el libro El deseado de todas las gentes, página 13. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo es la magna carta Gloria a Dios. del cristiano. Roy Borges está preso en una cárcel en Florida, el estado de Florida. Pero desde allí Roy escribió lo que sucedió. Dice así: cierto día otro preso le robó su maquinilla de afeitar y una bolsa de café. Roy identificó al ladrón y decidió decirle que no obtendría algo a cambio de nada. Él debía pagar por haberle robado. Enfrentó al hombre y le dijo que quería su afeitadora de vuelta, pero el hombre negó haberla tomado. Roy sabía que estaba mintiendo, pero recobró sus sentidos, se dio la vuelta y se alejó. Tenía dos opciones: hacer las cosas a su manera o hacerlas a la manera de Dios. ¿Sabes? La manera de Dios es un camino de gracia, amor y misericordia. Sucedió que más tarde ese día, Roy volvió con el ladrón y le dijo: te perdono. Con esas palabras, Roy le dio al ladrón lo que Dios le había dado a él, algo a cambio de nada, y eso por la gracia divina. Roy nos cuenta que una paz entró en su corazón y su ira desapareció. Ahora, por supuesto, él quería recuperar su afeitadora y su café, pero sabía que Dios reemplazaría lo que había perdido y confió que Dios estaba usando su afeitadora y esa bolsa de café para un propósito mayor. El siguiente sábado vio al ladrón en la capilla de la cárcel, escuchando el mensaje. Ese día el ladrón, que se llama Git, aceptó a Jesús como su Salvador. Git le contó a Roy que al oír las palabras "te perdono", inmediatamente sintió vergüenza y arrepentimiento por lo que había hecho. Algo lo atrajo a la capilla como un imán. Le dijo a Roy: mi vida ha sido un desastre. Necesito que Jesús perdone mis pecados y me cambie. Git le devolvió la afeitadora y el café a Roy y llegaron a ser buenos amigos y hermanos en la fe. Algo a cambio de nada. Ese es el camino de Dios.
su gracia y también su amor. Alabado sea Dios por este poderoso testimonio. Nos enseña que hablar del amor de Dios es una cosa, pero revelar y reflejar ese amor en nuestras vidas es otra cosa. Oramos, mis hermanos, para que el amor y la gracia divina estén presentes en tu vida siempre. Que puedas tú reflejar ese amor y esa gracia en todo lo que haces. En verdad, Omar, esto es algo de todos los días, ¿no es cierto? Así es, Nessie. Dar algo por la nada. Eso fue lo que hizo Dios y lo que sigue haciendo Dios por nosotros. No es fácil, Nessie. No, de ninguna Así manera. iniciamos el primer trimestre del 2025. Este estudio nos trajo gran bendición. Hagamos una síntesis de lo que aprendimos. Primero, Dios nos ama más allá de nuestras expectativas razonables. Número 2, el amor de Dios nunca coerciona. Tristemente, su amor a menudo no es correspondido. Número 3, Dios nos ama a pesar de nuestros pecados. Esta verdad debe hacernos amar a Dios, pues Él nos amó primero, libre y gratuitamente. Número 4, Dios invita a todos con amor, pero los elegidos son solo aquellos que aceptan su invitación. Número 5, el plan de nuestra redención fue una manifestación divina diseñada desde edades eternas. Gloria a Dios por este estudio Amén, sí. de la Santa Palabra. Pero este es solo el inicio del trimestre, ¿no es cierto? La próxima lección se titula Amor Pactual. Acompáñanos nuevamente y aprendamos juntos lo que Dios desea enseñarnos. Amén. Pero además, Nessie, no te pierdas el tema que presentaremos este viernes titulado Programados para ser infelices. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Bueno, Nessie, la sociedad en sí nos programa para ser infelices. No. Porque de esa razón corre el dinero, el comercio y todo, Claro. buscando la solución a nuestro problema, pero ellos mismos lo causaron. Bueno, va a estar interesantísimo el tema. Sabes, hermano, hermana, al iniciar este nuevo año, deseamos agradecerte de corazón por siempre orar por nosotros y por la voz de la esperanza. Amén. También agradecemos tu apoyo financiero a este ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde 1942, la Voz de la Esperanza comparte el mensaje de salvación por los medios masivos de comunicación. Tus ofrendas son sinceramente apreciadas, hermano. Así es, hermano, hermana. Que el 2025 te traiga ricas bendiciones del cielo. Que tus planes sean siempre guiados por Dios. Esta es nuestra sincera oración. Ahora en este momento nos despedimos con la oración arónica. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.